Bueno, pues ahora sí que sí, ya la tenemos aquí con nosotros, que ya hemos adelantado que alguna sorpresita nos trae hoy. Mónica Bóveda con su show de la palabra. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Pues nada, estamos fenomenal y muy agradecida como siempre de estar hoy aquí contigo. Bueno, hoy además es un día especial, porque bueno, suelen ser los jueves cuando estás con nosotros, hoy lo hemos tenido que hacer los viernes, porque hay una sorpresa para los oyentes, que hoy vamos a tocar un tema que suele ser bastante desconocido y además lo vamos a abordar de la mano, pues como no podía ser de otra forma, de expertos en la materia que en este caso se escribe en femenino. Eso es. Sheila, tú lo has dicho, y es un día muy especial. Primero, porque hoy es Santa Cecilia y es la patrona de los músicos. De la música, es verdad. Eso es, la patrona de los músicos y de la música. Entonces, para celebrarlo, hemos traído a dos grandes profesionales, dos logopedas que... Bueno, las conocí en internet hace más o menos 3 años. Son dos grandes profesionales. Y bueno, son dos grandes profesionales porque son expertas en la voz y además, fíjate, te voy a dar un dato que te va a impactar. El dato es que con tan solo 22, 24 años emprendieron ya su negocio y tienen un centro en Muriedas que se llama Logopedia Nimú. Ellas son Marina y Carmen y hoy están aquí con nosotros porque... la música es muy importante en nuestros discursos, así que bueno, vamos a ya saludarlas como se merecen. Marina Terán, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Y también Carmen Gainza, lo he dicho bien, ¿no? Buenos días, Isla, ¿qué tal? Bueno, que sois logopedas, jovencitas además, pero no por ello, pues de una larga trayectoria y además experiencia encima del emprendimiento, que eso también es un mérito extra. Vamos a hablar de la comunicación y vamos a hablar, como bien decía Mónica, de la musicalidad, ¿no?, que pueden tener nuestras palabras. Yo creo, Mónica, que como tú las conoces un poquito mejor y como sabes dónde tienes que incidir dentro de ese show de la palabra, te doy el relevo. Muchísimas gracias, Sheila. Todos sabemos que cuando hablamos en público siempre es muy importante el qué decimos y el cómo lo decimos. El qué decimos está relacionado con ese lenguaje verbal cuando nos expresamos, ¿no? El lenguaje verbal serían esas palabras, esa manera de organizar esas ideas en nuestro discurso. Pero tenemos también 2 puntos muy importantes en el cómo, que son el lenguaje paraverbal y el lenguaje verbal. Vamos a explicar la diferencia para que quede claro, ¿eh? El verbal, todos nos imaginamos que es pues lo que estamos haciendo ahora, charlar, hablar, utilizar la palabra para expresarnos. Pero el paraverbal, Mónica. El paraverbal tiene que ver con la voz. Es decir, nosotros a través de la voz ponemos música a nuestros discursos y la voz es muy importante. Y para eso tenemos aquí a 2 expertas que hoy... con un juego que he traído, Sheila. ¡Qué raro! ¡Qué bien! Me encantan estos momentos de jueguecitos de Mónica. Con un juego que he traído, ellas van a participar aquí en esta mesa redonda y nos van a explicar todos, o sea, cómo podemos jugar con nuestra voz y cómo podemos utilizarla bien para impactar a nuestro público. A ver si yo tengo una pregunta antes, mientras preparamos el juego, tengo una pregunta que hacerles a ellas dos, a Marina y a Carmen. ¿Podemos manejar nuestra voz hasta el punto de conseguir diferentes tonos, diferentes timbres, conseguir que nuestra voz suene más aguda o más grave? O sea, ¿tenemos ese amplio abanico de posibilidades o no está, o no es tan, en fin, no es tan fácil? Claro, efectivamente, podemos llegar a jugar muchísimo con nuestra voz. Para ello sí que es verdad que necesitamos un previo entrenamiento. Nosotras muchas veces lo vemos en la clínica con personas que se dedican profesionalmente al mundo de la voz, bien sea maestros, por ejemplo, ¿no?, en las que, por ejemplo, necesitan saber jugar con la voz para llegar por lo menos a su público, que son los alumnos. Claro, y no ¿no? quedarse afónicos o tener Eso esas disfonías, que no se corregiría Carmen Castillo, que le mandamos un saludo aquí, que es nuestra lingüista. Esas disfonías que a menudo, pues claro, incluso una servidora, ¿no?, habitualmente con los nervios, los micrófonos, los fríos, los calores, pues también afecta. Y bueno, es importante eso, saber cuidarlo, saber trabajarla. Claro, y a mí se me ocurre, porque, por ejemplo, hay grandes
grandes imitadores en el panorama nacional, que yo siempre he pensado, digo, ¿cómo es posible que sean capaces de imitar lo mismo a una, en fin, a una cantante femenina que al expresidente del gobierno, ¿no? Claro, un poco la explicación va por ahí. Son personas que consiguen dominar, ¿no? Esa manera de utilizar nuestra voz, nuestras cuerdas vocales. Eso es que, como has dicho, son profesionales del mundo de la voz. Luego también es verdad que tienen unas condiciones fisiológicas que les permiten llegar a determinados tonos de la voz, ¿no? Pues la posición laríngea, cómo juegan con las cuerdas vocales. Son grandes conocedores de su propio sistema vocal y al final eso es lo que les ayuda a poder llegar a cambiar esas voces y esa es la riqueza que les da. Marina, por norma general sabemos utilizar bien todo nuestro sistema laringio, faringio, nuestra voz, o todos debemos de aprender mucho, un poco de cómo utilizarla bien. Bueno, yo creo que nos queda mucho por aprender, a nosotras también. Bueno, en nuestra laringe también es un mundo, ahí es donde están las cuerdas vocales y bueno, yo creo que tendríamos que aprender más a cuidarlas, a manejarlas, ¿no? Para no tener problemas de voz y luego a nivel respiratorio, la coordinación fonorrespiratoria, coordinación voz, respiración también juega un papel fundamental en el discurso. Claro, cuando te dicen, en canto, por ejemplo, te dicen, saca la voz del estómago. Yo siempre he dicho, ¿cómo voy a sacar la voz del estómago? A ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, realmente al estómago no llega nunca porque no forma parte del sistema respiratorio, entraría a los pulmones. Sí que es cierto que lo que hay que hacer es llevar un poco el aire a la zona más baja, a lo que viene siendo la zona más de las costillas, lo más abajo, como si fuese la parte baja de los pulmones. Y esa sería la manera quizá más correcta, ¿no? de utilizar nuestro aire para poder expresarnos. Bueno, unos apuntes que hemos cogido previamente a ese juego que ya está preparado, Mónica. Sí, cuéntanos. Te das cuenta de todo lo que saben sobre la voz, ¿verdad? Nos han dejado impresionadas. Pues sí, traigo aquí juegos. Aquí tengo diferentes, elementos del lenguaje paraverbal y del lenguaje no verbal. Entonces, como tenemos a dos expertas, vamos a ver qué diferentes elementos nos salen de la voz. A ver, Marina, elige, a ver qué nos toca aquí. Son formas parecen helados, pero no son helados, tienen como ya se pueden imaginar, Mónica es una caja de sorpresas y tiene por el otro lado pues un icono que significa, Mónica, voz, quizá. Bueno, eso es. Esto está dentro del lenguaje paraverbal y lo que quiere decir es que cuando nosotros estamos realizando un discurso es muy importante la duración de nuestra voz. Es decir, tenemos que ser capaces de ir regulando si hay momentos de discurso que tenemos que hablar más rápido porque son cosas que ya hemos dicho y que simplemente hace falta recordarlas. O hay momentos del discurso donde tenemos que ir hablando más lento para focalizar ese mensaje. El ritmo podría ser. El ritmo, correcto. Eso o sea, ni atragantarnos con las palabras, cuando hablamos muy deprisa que parece que así, ni tampoco hablar con esa pasmosidad que a mí me aburre además soberanamente. Eso es. Tenemos que ser conscientes, ¿no? Y entonces, con respecto a este punto, no sé si vosotras nos podéis dar alguna recomendación para gestionar mejor la velocidad. Sí, de hecho es que es un tema que nos encanta, pero a propósito de lo que decía Sheila, que sobre todo cuando la gente muchas veces tiende a hacer una voz muy pausada, sobre todo para hacerse entender mejor, y al final lo que estamos logrando es casi lo negativo, dormir a la audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer sobre todo? Intentar lograr un equilibrio en el ritmo, para poder llegar a la audiencia de manera más emocional, ¿no? Que se te vea natural y no tanto una voz forzada. Y además se me ocurre incluso que yo creo que puede también estar ahí uno de los elementos delatores de la personalidad. Por ejemplo, yo me quiero imaginar a una persona que habla eminentemente despacio, tremendamente pausada, y da esa sensación de, joder, es que te parece que tiene todo el tiempo del mundo. Y sin embargo, por otro lado, aquellas personas que hablan muy deprisa, podemos interpretar como que es una persona que en realidad vive de manera muy atropellada, que no tiene organización, que
En fin, también aporta muchos elementos, ¿no, Mónica?, sobre nuestra personalidad. Cuando has hablado así, me viene a la cabeza Víctor Coopers, que es un buen comunicador y habla con un ritmo siempre muy acelerado. Sí. ¿No? Pero a veces sigue demasiado, siendo, es verdad. A veces demasiado. Entonces, dependiendo del objetivo que queramos conseguir, entonces tenemos que llegar a ese equilibrio de ir controlando esa velocidad rápida para cosas que ya hemos dicho y esa velocidad lenta para reforzar ese mensaje y dar más importancia. Vale, vamos, si os parece, pues, que me gustaría ir descubriendo más conceptos. Vamos a coger otro. Voy a coger yo uno, venga. Eso es. Vamos a coger este, que está del otro lado, y esto es un individuo caminando, un chico. Eso es. Has cogido una piruleta del sol de la palabra, de la parte del lenguaje no verbal. No verbal es cuando comunicamos con nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esta piruleta, este dibujo, no? Quiere decir que cuando hablamos en público tenemos que adoptar una postura de seguridad. Y una postura de seguridad es, pues estar recto, pero erguido, no rígido, erguido. Entonces, para llegar a esa posición nos tenemos que imaginar que nos están tirando de un hilo transparente, ¿no?, hacia el techo. Pero claro, adoptando también una postura natural. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos al escenario encorvados, estamos ya transmitiendo que somos poco profesionales y no estamos siendo convincentes con esa audiencia, ¿no? Entonces, que es un poco, además, el dibujito que nos traes, porque tiene aspecto de estar cansado este pitufín. Eso es. Entonces, esa sería una postura que no es conveniente no adoptar cuando estamos comunicando delante del público. Uh-huh. Bueno, más cosas. Vamos a por otro. Venga. Cojo yo, venga. ¿Un bastón de caramelo? Un bastón de caramelo. ¿Qué querrá decir ese bastón de caramelo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál? ¿Tenéis idea de qué quiere decir este bastón de caramelo? Pues a mí me recuerda a la Navidad, porque pero no creo que tenga nada que ver, no. Bueno, cuando hablamos en público, a veces, si estamos nerviosos o si no hemos practicado suficiente nuestra presentación, tendemos a hacer muletillas. Ah, las muletillas. Muletillas, pero tanto Todo el mundo cae, ¿eh? Yo también tengo muchísimas. Además, siempre es. Claudio me lo recuerda. Bueno, y yo que sepas que cada vez que hacemos el programa escucho cómo ha sido la intervención y descubro muchas muletillas, porque además las muletillas las corregimos, ¿no?, cuando somos conscientes de tal, pero de repente pasan 2 semanas y empezamos a utilizar otras muletillas diferentes. Por ejemplo, en mi primera intervención cuando estuve en la empresa tenía el defecto de decir continuamente vale, vale, vale. Esa muletilla la corregí y ahora me estoy dando cuenta que en la radio y en las clases utilizo mucho eso es, fijaos. Entonces, son palabras que poco a poco tenemos que ir buscando sinónimos y sustituirlas por otras. Esas son las muletillas, que esto entraría en la parte del lenguaje, de la parte verbal. Pero estas muletillas también, además, las podemos tener con nuestra postura corporal. Es decir, cuando nos ponemos nerviosos, a veces salimos al escenario y no sabemos controlar nuestros movimientos o bien con las manos o bien con las piernas, ¿no? Lo típico por ejemplo, lo veíamos en esos análisis políticos antes de las elecciones generales, con esas entrevistas a los candidatos, que se analizaba todo al detalle, y había muchos que estaban con el boli dándole vueltas, RQR, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Eso es una especie de muletilla, ¿no? Muletilla corporal, la podríamos llamar. Una manera de apoyarnos en algo que nos imaginamos que nos va a dar seguridad, porque por eso lo repetimos y lo reiteramos. Eso ¿no? es, y poco a poco lo tenemos que ir corrigiendo. Más cosas. Más cosas, yo quiero que salga algo de la voz. A ver, vamos a ver aquí qué sale. Mira, la voz, ¿no? Bueno, eso es un icono de voz. Sí, el volumen de voz. Yo quiero que Marina y Carmen nos den consejos para cómo proyectar nuestra voz de una manera más enérgica, porque cuando hablamos con energía convencemos más. Consejos, me gusta, Venga. me gusta. Vale. Antes de tener una adecuada voz, sí que es verdad que debemos destacar la importancia de tener una adecuada respiración. No podemos separar la voz de la respiración. Esto siempre es así. Uh-huh. Entonces, lo primero, para tener un adecuado equilibrio químico de la respiración, ¿qué es necesario? ¿Cuáles son los tips que están ahora de moda, ¿no? Decir, pues por un lado, mejorar el ritmo de la respiración, es decir, evitar suspiros cuando hablamos, evitar una voz muy entrecortada también, que afecta mucho por la descoordinación de la respiración.
Luego, por otro lado, también, pues promover una respiración profunda. Esto nos ayuda muchísimo a relajarnos, nosotras antes de entrar también, ¿no? Pues, ¿Ah, sí? Respiración profunda. Se le nota a Carmen, no sé si notas, está hablando como muy serena y muy calmada. Sí. También me imagino aprender a respirar, quiero decir, claro, estamos hablando de eso, pero coger aire en esos momentos de nuestros argumentos, en esos momentos de las palabras que nosotros necesitamos. Porque, mira, ahora me acaba de pasar a mí, si no cogemos aire adecuadamente, acabas las frases prácticamente forzando y sin aire. Claro, es que eso además es que no solo lo notas tú, sino que también lo percibe el resto, ¿no? Porque al final llegas al aire como no puedo más y tengo que coger otra inspiración, pero ya se nota, ya se escucha respirar. Es agotador, además. Claro, eso es. Yo quería un consejo para mis alumnos, los niños, porque a veces los niños cuando salen a hablar hablan muy bajito y no proyectan, o sea, no transmiten esa voz enérgica. No sé qué consejo me dais o qué ejercicio puedo hacer con ellos para que proyecten de una manera más enérgica esa voz. Pues lo primero de todo, hacer una respiración profunda. Vale. Siempre recordárselo. También es verdad que los niños pues a veces son tímidos, les cuesta, es una situación que se les escapa de su control, y a los niños les pasa que en cuanto les sacas de una situación que no está bajo control, se ponen nerviosos, prefieren no hablar. Entonces sí que es verdad que trabajarlo mucho a través de la respiración, le damos mucha importancia a este punto, y luego intentar jugar con ellos con la voz. Vamos a hacer teatro, vamos a hacer como que somos pitufos, y esto a los niños les fascina, les encanta. Bueno, importante también, que no lo hemos dicho, que hay a veces nos irritan de esas personas que hablan demasiado alto, que rozan el chillido, ¿no? Esto también hay que evitarlo. Sí, bueno, no sé si ahí es que entra también el tono, ¿no? Es decir, los hombres tienen una voz igual más grave, las mujeres más aguda. No sé qué opináis vosotras en cuanto al tono. Un consejo, sobre todo, para las mujeres, que tendemos a hablar igual de un tono más agudo y es un tono menos agradable para la audiencia. Sí que es cierto que bueno, la gente que se comenta que una voz un poco más grave, sobre todo los hombres, como que cautiva más, envuelve más, es más atractiva. Bueno, pues la voz sí que se puede modificar, lleva su tiempo porque cada uno tenemos unas características anatómicas en nuestras cuerdas vocales que nos hacen tener la voz de esta forma, pero bueno, se podría modificar. Sí. Bueno, de hecho en el metro suelen ser más, la voz es masculina, ¿no? Se suele utilizar más. Y en los GPS son los tontones, como les llamábamos popularmente. Eso ha cambiado, se va alternando, pero sí es verdad que la voz de la mujer que aparece en esos GPS tampoco es con un tono demasiado agudo. Sí. Juegan mucho con su voz, una voz más melódica, más dulce. Es muy importante saber a qué público va destinado nuestro mensaje o lo que queramos transmitir, y ahí jugar ya con la velocidad, con la melodía, con el tono, que es lo que hemos estado comentando. Pues ayer leí que un ejemplo de una voz femenina que supo dominar supo, ¿no?, hablar desde el tono grave para convencer, un ejemplo es Margaret Thatcher. Anda. Sí, no sé si tuvo a algún asesor que estuvo trabajando con ella la voz, o de por sí ella tenía ese tono igual más grave, no lo sé. Pero bueno, es algo que las mujeres tenemos que trabajar un poquito más para bajar ese tono, es más. Y luego aparte no caer en la monotonía, ¿no? Claro. Además, también piensa que la característica de las mujeres es que su voz sea ligeramente más aguda que los hombres. Entonces tampoco irnos a un extremo. Eso es. Que también choca. Sí. Al final es donde uno se encuentre también cómodo, y porque uno va investigando a lo largo de su vida, ¿no? Uno sabe, bueno, pues si su voz quizá está tomando un calibre demasiado alto, si está chillando. Entonces, también es ir investigando por uno mismo donde uno se encuentra más cómodo, sobre todo donde uno no se hace daño y donde uno consigue lanzar su mensaje de manera que cale, ¿no? Sí, a mí lo que me impacta cuando veo el telediario o profesionales, ¿no?, que vienen profesionales periodistas,
me impacta como gente, ¿no? Porque aquí en España cada uno tenemos nuestro tono según de la provincia, ¿no?, de donde venimos. Entonces me impacta mucho, por ejemplo, los andaluces, los periodistas andaluces, cómo cambian su tono de voz cuando hacen programas de televisión, ¿no? Cómo son capaces de quitar ese tono andaluz y transmitir de una manera más profesional o más grave, o una voz que convence más. No sé esas personas cómo pueden trabajar esa parte. Pues mira, además es muy interesante porque hay mucha gente que se quiere quitar el acento. El acento, eso es. Y muchas veces es porque a la hora de llegar al público no llegan. ¿Por qué? Porque a veces determinados acentos generan como pensamientos negativos a la persona que está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Te dice, oye, mira, me gustaría hablar más con una voz más neutra, más estandarizada. Claro, de tal forma que su público aumente, porque lo que os digo, genera sentimientos negativos de manera inconsciente a nivel cerebral. Mucha gente que trabaja hablando en público, que viene incluso de otros países, quiere quitar ese acento porque quieren parecer que son de aquí. Eso es. Yo muchas veces cuando hablo subo el tono al final de la frase, y para corregirlo, este verano me he apuntado a unos cursos de doblaje, a ver si poco a poco voy mejorando. Mónica, voy mejorando esa parte, pero me recomendaron que si no, yo en casa intentase imitar la voz de escenas de películas, ¿sabes? O de imitadores de voz, por ejemplo, ¿por qué no? Igual puedo imitar, coger voces voces que admire e intentar imitarlas. No sé si es un buen consejo. Ese es un buen consejo, a ver que nos lo digan Carmen y Marina. Podría ser, sí. O sea, el hecho de muchas veces nos fijamos o intentamos hablar como aquellas personas que admiramos, que esto ya lo comentábamos hace unos días. Además, eso nos ayuda a tener una guía en la que pensamos, esta persona la consideramos buena oradora, quiero parecerme a ella, ¿cómo puedo hablar para hacerlo de manera que llegue al espectador? Pues entonces vamos copiando. A nivel de laringe sí que es verdad que podemos hacer pequeños cambios, pero claro, hay que recordar, cada uno tenemos una constitución, la posición de la laringe está más alta mujeres que hombres, entonces eso también nos ayuda a tener un tono más agudo, entonces es nuestra naturaleza. Es que nuestra voz tiene una identidad y nuestra voz nos hace únicos, ¿no? O sea, muchas veces... Yo creo que es lo poco único o propio que tenemos junto con el nombre. Lo poco, ¿eh? Y yo creo que además ahora la voz está siendo más protagonista que antes. No sé qué opináis vosotras. Sí. De hecho, es que hay ya mucha investigación en este tema, está muy encaminado, cada vez se le da más importancia porque se está viendo que a través de la voz está ligada a la emoción, es nuestra seña de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si podemos conseguir una voz adecuada para un producto que queremos vender, al final lo vendes. ¿Por qué? Porque estás llegando a la persona a través de la emoción, y esto es lo que cuesta llegar. Vamos con el último minuto. Venga, Mónica. Vale, pues saco aquí otra piruleta de lenguaje no verbal. Esta es, a ver si sabes cuál es. La carita feliz, el emoticono que más nos gusta poner en el WhatsApp. Me gustaría terminar la sección diciendo, ya que ha salido el tema de las emociones, que justamente los primeros minutos cuando salimos a hacer nuestro discurso es súper importante el sonreír, porque sonriendo el público, esa audiencia nos acepta de una manera, nos acepta mejor, y además sonriendo cambiamos también nuestro tono de la voz, ¿no? No sé si vosotras estáis de acuerdo con eso. Dime, cuéntame, 15 segundos. 15 segundos. Sí, además también llegamos al público de una forma más positiva. Bueno, pues ha sido un placer. Nos tenemos que ir porque el reloj manda. Carmen, Marina, de verdad, estáis invitadísimas cuando queráis. Muchísimas gracias por haber venido. Mónica Bóveda, muchísimas gracias también a ti. Feliz fin de semana. Sheila Izquierdo, de 11 a